Pero qué alegría verlos a todos. Les saluda su amigo y servidor Milton Torres. En el día de hoy leemos para sacar un tema poderoso de Génesis capítulo 45 y verso 8, que dice así: de manera que no fueron ustedes los que me enviaron, pero fue Dios quien me envió y me ha hecho consejero a Faraón y señor sobre toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Génesis 45, 8. Cierta ocasión yo tenía un trabajo y ese trabajo ya llevaba más o menos 8 años. Era un trabajo donde me podía quedar allí y posiblemente pasar 20, 25 años y retirarme. Pero de momento, sorpresivamente, empezaron a pasar varias cosas. Me llamó un supervisor, nos reunimos y comenzó a hacer unas críticas y acusaciones injustas, molestosas. Yo traté de defender y explicarme y le dije: vamos a reunirnos con esta tercera persona y aclaramos todo. Fuimos a donde la tercera persona, tratando de aclarar todo, pero siguieron las acusaciones, las molestias. Terminamos la reunión y yo dije: bueno, aquí se acabó todo, qué bueno. Pero a las 2 semanas recibí una carta donde ese supervisor continuaba con su asunto de decirme las cosas injustamente que yo había hecho. Luego empezaron a ocurrir otras cosas. Y ya para el año más o menos yo estaba fuera de ese trabajo. Dios en su misericordia me dio una provisión para otro trabajo. Doy gracias a Dios por todas esas cosas. Pero aprendimos que Dios obra a través de las circunstancias. No debía yo anclarme en lo que me dijo ese supervisor, lo que escribió en la carta, lo que me habló, el tono de voz, la forma. No, debía yo concentrar en qué Dios estaba hablándome. Me estaba hablando Dios que era hora de salir de ese trabajo y que había otra cosa que era de hecho mucho mejor. Eso le pasó a José el patriarca. Pero José el patriarca era, en la Biblia, capítulo 45, verso 8 que leímos de Génesis, era apenas un jovencito cuando sus hermanos se llenaron de envidia en contra de él, porque ya desde jovencito se veía que tenía ciertas habilidades. Desde jovencito se le notaba que tenía unas destrezas, una visión, cómo Dios lo estaba bendiciendo y cómo su padre podía reconocer todas estas habilidades. Se llenaron de envidia, de molestia, de coraje. Y un día estaban lejos de la casa de su padre y le cayeron encima y lo metieron en una cisterna. Y luego casi pensaron en matarlo, casi lo matan y casi decidieron matarlo. Y entonces estaban en un lugar y decidieron venderlo a la caravana de los ismaelitas como esclavo. La caravana de los ismaelitas iba en dirección a Egipto. Véndelo como esclavo. Luego usa la túnica de José el patriarca, llena de sangre de cualquier animalito, y se la llevas a tu papá Jacob y le dices que murió. Y ahí se acabó todo, produciendo gran pesar sobre el corazón de Jacob, porque este era uno de los hijos más queridos de Jacob. Un acto de traición, de abuso, de truhanería, de ignominia, de mentira, de falsedad, terrible, espantoso y horroroso. Lo vendieron como esclavo para que fuera a Egipto, muy jovencito, muy inexperto. Cuando se montó en la caravana de los ismaelitas, él no sabía
¿Qué experiencia tenía en la vida? Ninguna. Él no sabía bien qué era lo que iba a pasar. No era una limusina con aire acondicionado. Era un esclavo. Te van a tratar como esclavo. Llegó a Egipto y allí era el esclavo hebreo. Lo trataron bien porque encontraron que tenía ciertas habilidades y lo pusieron a supervisar en el mantenimiento de la casa de alguien importante llamado Potifar. Pero ¿qué aprendió José? Una experiencia mala y terrible. Dios habla a través de esas circunstancias. Y luego, en años posteriores, ya cuando él era mayor de edad, ya había crecido, ya se había desarrollado, ya se veía hombre. Antes era un muchachito, jovencito, ahora era hombre experimentado con 2 hijos. Se reunió con sus hermanos allá en Egipto, sus hermanos traicioneros, y le dijo: no, pero no fueron los que ustedes que me enviaron, fue Dios que me envió. En otras palabras, por encima de las malas, terribles, horrorosas y espantosas acciones de ustedes, está Dios trabajando, está Dios obrando. Y en esa obra que Dios ha hecho, Dios tenía y tiene un propósito gigantesco. Ustedes no deben apenarse ni sentirse culpables de las truhanerías, de las traiciones y de los abusos que ustedes cometieron en contra mía. Esa es una increíble forma madura de actuar. Pero ¿qué aprendió José y qué aprendí yo también en mi experiencia? Fue una experiencia difícil la mía y solamente cuento algunos aspectos. La de José fue más difícil. Aprendemos que Dios trabaja a través de las circunstancias. Circunstancias que en muchas ocasiones no van a ser fáciles. Circunstancias que van a causar dolor. Cada vez que José tenía un cumpleaños, jovencito, pero estaba en Egipto, se debía acordar de sus hermanos. Sus hermanos allá se quedaron atrás. Se debía acordar de sus hermanos. Pero este es el momento. Mi celebración de cumpleaños, yo debiera estar con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos. Eran muchos hermanos celebrando. Los hermanos que debieron haberlo apoyado, que debieron haberlo defendido. En vez de defenderlo, lo que hicieron fue atacarlo. Mintieron al papá y hicieron todas esas traiciones horribles, espantosas, en contra de José, que era su hermano menor. Pero qué manera de proceder, horrorosa. Y cada vez que José se acordaba de esa experiencia, no hay duda que José tenía que orar y perdonar y pensar: Señor y Dios, pero ¿qué es lo que tú te propones dentro de esta experiencia? ¿Qué te propones tú que yo aprenda a través de esta experiencia? ¿Cuáles son las lecciones que necesito aprender? Y no hay duda que sí, que había lecciones. Había un propósito gigantesco. Parece ser que mientras más grande es la prueba, mientras más difícil es la prueba, mientras más penosa es la circunstancia, muchas veces más poderoso es el plan de Dios. Más glorioso, más majestuoso, más enorme, más gigantesco. Pero no fue fácil aprender para José el patriarca, aprender todas estas lecciones. Y tuvo que, por años, trabajar con su experiencia. Estas experiencias que afectan las emociones, que dañan las emociones. Lo pudieron haber dañado completamente. Y pudieron haber dañado completamente la relación con sus hermanos, al punto que él dijera: yo no quiero verlos a ninguno de ellos. Son muchos mis hermanos.
Zabulón, Neftalí, los nombres de aquella época, Dan, Rubén. Yo no quiero ver a ninguno de ellos. Me hicieron mal y a lo mejor van a hacer lo mismo una vez más. ¿Qué seguridad tengo yo de que no me va a volver a hacer daño? De modo que todo esto fue ocasión para que él de veras una y otra vez orara a Dios y naturalmente perdonara a sus hermanos para poder ver cuál era el plan de Dios. ¿Cuál era el plan y el propósito de Dios? Era algo potente, era algo poderoso. Pero lo primero que tenemos que sacar claro a la luz es cómo Dios trabaja a través de las circunstancias. Y en vez de nosotros, en la experiencia mía, por ejemplo, yo pude haber dicho, mira, ese supervisor, y todos los días y cada cierto tiempo, mira lo que me dijo, mira las mentiras que habló, mira las acusaciones, y quedarme ahí en un lago de autocompasión, le llevamos a eso, de tristeza. Mira, no es esa la manera. La manera es, Señor, ¿qué deseas tú de mi vida? A través de esta experiencia difícil. Y solamente le doy un ejemplo leve, porque por ahí, relacionado con estas 2 reuniones y una carta con este supervisor, hubo otras cosas más. La pregunta es, pregunta importante, Dios, ¿qué me estás tú hablando? ¿Hacia dónde me diriges tú? Y Dios me estaba dirigiendo en otra dirección. Dios me estaba sacando de ese lugar. Dios estaba de ese lugar de trabajo. Dios estaba sacando a José el patriarca desde jovencito de la casa de su padre, del ambiente de sus hermanos, que no estaba bueno, estaba malísimo. Dios lo estaba... Tenía que salir de ahí. Era importante que saliera de ahí. Pero fue difícil. Fue espantosamente difícil. Pero vamos a una experiencia nueva. Ese era el plan de Dios. Vamos a un lugar nuevo. Vamos a un ambiente nuevo. Vamos a ser José, hijo de Jacob. Vamos a hacer unas cosas que tú desconoces, pero que vas a ver cómo Dios va a usar tu vida luego que tú atravieses todas estas experiencias que no te van a destruir. Y dice la Biblia, no te van a destruir. Y dice la Biblia que Dios usó grandemente a José en Egipto. Vamos a ver en el próximo video, esto es importante, qué pasó con José en Egipto y cómo Dios lo usó en aquel ambiente y cuáles fueron los grandes, enormes, gigantescos propósitos de Dios. Mientras tanto, yo oro por usted. Señor, dirige a los que nos escuchan para que ellos descubran el plan de Dios a través de circunstancias a veces penosas y difíciles. Dirígelos de una manera especial, te pido. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Visítenos en nuestro sitio web, ministeriosagape.com, ministeriosagape.net. Se despide de usted su amigo y servidor Milton Torres. Qué bueno que hemos estado con ustedes.